¿Logran ver las diapositivas? Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, Bien, sí, sí, logran verlo. el día de hoy vamos a hacer las enfermedades supurativas en neumología, básicamente es el absceso pulmonar y un poco de lo que es enfisema pleural, que la parte de derrame pleural ya vieron ustedes en clases previas. Bueno, el absceso pulmonar en realidad lo podemos definir como una necrosis del parénquima pulmonar, que mayormente se da por una infección polimicrobiana, es característico del absceso. Múltiples gérmenes y entre ellos predominan los anaerobios. Se da un contenido purulento y se dice que debe ser más de 2 centímetros. Muchas veces la génesis de esto también se da con las células necrotizantes, que al final forman también una cavidad. Por lo tanto, en la actualidad, debido a la patogenia común de ambas entidades, la mayoría de autores no lo diferencian. La mortalidad del absceso pulmonar, pese al advenimiento de muchos antibióticos, aún tiene alta mortalidad en las bacterias, alrededor de 10 a 20%, y se da más a predominio de lo que son los varones, que era 5 a 1. Hay varias clasificaciones, pero las principales podemos hablar de los abscesos un poco agudos o agudos de 4 a 6 semanas, y los crónicos, que son alrededor de 6 semanas de evolución. Otra forma de clasificar si son primarios o secundarios. Importante saber que primario significa que no tiene una condición previa del pulmón que haya conllevado al absceso pulmonar, que es la mayoría de los casos, 80%. Y acceso secundario se debe a que pueda existir lesiones pulmonares, como por ejemplo, pues, plaquetas quísticas que se hayan observado después o obstrucciones bronquiales que puedan condicionar la formación de absceso pulmonar. En cuanto a la patogenia, lo principal en un absceso pulmonar es la aspiración orofaríngea. Casi en la mayoría de los casos se debe a esta patogenia. Pero también puede darse algunos casos, como les hablaba, de neumonías muy congénitas, muy virulentos, que pueden conllevar a la formación de una neumonía necrotizante y sobre todo en pacientes que tengan algún grado de inmunosupresión, como los diabéticos principalmente y otros como VIH, pueden al final algún absceso pulmonar. Lo otro, como dijimos, daños estructurales, obstrucciones bronquiales también pueden producir carcinomas, sobre todo broncogénicos, pueden dar también cuadros de obstrucción bronquial y puedan producir al final una infección sobreagregada, necrosis y formación de abscesos pulmonares. El otro mecanismo es la tienda séptica o sepsis por la diseminación por vía hematógena o linfática de un foco séptico extrapulmonar, por ejemplo, la endocarditis o infecciones orofaringeas como síndrome de Lemierre, que al final pueden dar émbolos sépticos y llegar hasta el pulmón y producir también abscesos pulmonares. Esta cavitación mayormente ocurre cuando esta secreción purulenta logra comunicarse con un bronquio, se evacúa se ingresa el aire y se pone un nivel hidroaéreo característico de la presentación radiográfica que ya vemos más adelante de un absceso pulmonar. Comienza comúnmente con una neumonía, con una congestión neumónica, necrosis de parénquima pulmonar y al final se forma las cavidades superiores de un absceso pulmonar. Hay factores de riesgo para hacer pacientes, por ejemplo, con trastornos de conciencia muchas veces, que, por ejemplo, han hecho convulsiones, convulsionan, empiezan a aspirarse muchas veces, pacientes que tienen trastornos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneanos, pacientes con alcoholismo, muchas veces efectos agudos, ¿no? O con vómitos, llegan a cabeza cruel y se aspiran, también pueden hacer abscesos. Entonces siempre buscar en la historia clínica el antecedente del paciente, qué pasó. También se dice que las personas que tienen una mala higiene orobucal o piezas dentales en malas condiciones, donde se asientan muchas veces bacterias, gérmenes, puede conllevar a la formación de abscesos. Pacientes con diabetes mellitus, los que están aspirando constantemente, cigarrillo, la drogadicción y aspiración de, muchas veces de partículas bien cargadas, muchas veces infectadas, puede producir también un factor de riesgo para esa enfermedad de las disfagias, de púrpuras esofágicas o algunas instrumentaciones o procedimientos médicos como colonoscopías, endoscopías,
intubación endotraqueal, paciente muy severo. También es un factor de riesgo para desarrollar con porcentaje, pero ahí está posible. La etiología, como les decía, principalmente son multibacteriana, la predominancia que están presentes los anaerobios casi en un 89%. Existen cepas mixtas, ¿no? Los gérmenes involucrados entre son pues, anaerobios, streptococcus, anaerobios frágiles, el Fusobacterium nucleatum, la Protella melgénica, los aerobios a la cabeza, la estafilococcus y la Klebsiella, a sus cavitaciones pulmonares, no están más atrás, no de importancia, poco piógeno, pseudomonas, y aquí sabemos que vale muy antiguo ya esto, que el 46% de los cultivos de arroz pulmonar se aislado únicamente anaerobios, y el otro 43% cepas mixtas, aerobios con siempre es involucrar los anaerobios. Recordar que no siempre son los únicos gérmenes predominantes, hay que buscar otros organismos un poquito atípicos como actinomicosis, también tenemos acceso por amebas, gas pulmonar, o las famosas micobacterias. Entonces, ¿verdad? Siempre tener presente. El cuadro clínico, principalmente, se dice que puede ser cuando es de presentación un poco crónica, muchas semanas de evolución, como a las 6 semanas, se dan muchas veces al inicio síntomas generales, como malestar general, fiebre, sudor nocturno, dolor torácico, principalmente pérdida de peso, tos excesiva, muchas veces confundir con tuberculosis, pero lo característico es que empieza a aparecer supresión con olor fétido, olor a podrido. Entonces, en eso es mayormente es una presentación crónica, pero cuando se involucran mayormente gérmenes aeróbicos, que tienes y luego muchas veces desencadenador de neumonías virulentas, el cuadro es mucho más, pues, más agudo, más rápida, donde hay fiebre alta, expectoración, y muchas veces el paciente empieza rápidamente un mal estado general y puede hacer sepsis. Entonces, dentro de los síntomas, pues, cuando se involucran sobre todo los anaerobios, que presentan un poco más crónica, y los aeróbicos agudos. Entonces, la tos, la fiebre, bien fiebres altas con sudoración, dolor torácico, lo característico también, y el sudoración productiva, el mal olor feto. También conlleva hay un poco de hemofisis, pues, rasgos estoicos, hay también un poco de sudoración brusca, sobre todo cuando se libera es un momento puede haber una vómita, y de todos los síntomas generales, pérdida de peso, los dedos hipopláticos, malestar. El examen físico va a depender muchas veces de la localización y el tamaño del absceso. Un absceso grande, pegado hacia la parte de la pared, podemos ver pues, parenquimales como la área, signos de condensación como crépito, húmedo, segofonía. Muchas veces a la percusión puede haber matidez, o trombólico tubárico, y hay veces se complica el acceso a veces con derrames pleurales, ¿no? Puede haber otros pleuríticos. Los periodos, como ya hemos dicho, una etapa inicial será en la primera semana, síntomas generales, fiebre, escalofríos, mal caimiento. La segunda semana una tercera semana será una tos productiva, toica muchas veces, que aumenta la cantidad de expectoración, el olor fétido aparece frecuentemente, se presenta más, pues, como ya, náuseas, constante, y a veces se repiten muchas veces. Pues, la etapa ya supurativa es cuando ya se consolida la forma de la peste, el paciente empieza a presentar sudoración eh, persistente, maloliente, ¿no? Muchas veces con dolor pleural constante, el paciente empieza a tener de astenia, de tratamiento, y muchas veces, a veces se complica con un pioneumotórax, complicaciones en la pierna. A veces estas perforaciones pulmonares pueden broncoaspirarse hacia el lado, control lateral y el paciente fallecer o por la misma sepsis. Si es que no
El diagnóstico del cuadro clínico que les mencioné, pues, evaluar los factores de riesgo que les dije y inmediatamente tomamos una radiografía y muchas veces con solamente una radiografía podemos ya determinar que es un absceso pulmonar. Algunas veces necesitamos tomar una tomografía, pero no siempre, solo en casos especiales. Queremos pedir marcadores de inflamación, hemograma, podemos hacer leucocitosis, neutrofilia, el PCR elevado, calcitonina también. El tratar de conseguir qué germen está produciendo este absceso pulmonar, muchas veces no se encuentra. Eso es el estudio de baja rentabilidad diagnóstica. Pero muchas veces debemos pedir, sobre todo cuando son fines altos, debemos pedir sobre todo en cultivos, tratando de buscar feminizados. Ahora, poder aislar el anaerobio es un poco difícil, porque requiere medios de cultivos especiales. Muchas veces hay acceso que inician un tratamiento y no mejoran. Dos, tres, cuatro, cinco, seis evidencias de que se le tratando de buscar otros gérmenes atípicos que puede ser un absceso pulmonar. Muchas veces hasta se puede hacer una función con guías ecográfico-tomográficas en radiología de intervención para tratar de obtener muestra y identificar el germen involucrado en el absceso pulmonar. Como le digo, las imágenes son muy características. Se observa es una imagen radiopaca, ya muchas veces en el interior hay una radioactividad, como una cavidad con paredes muchas veces gruesas, con un delito aéreo, y se ve una respuesta inflamatoria alrededor. En la localización, normalmente después en la parte posterior de los lóbulos superiores o segmentos superiores de lóbulos inferiores. Frecuentemente es en el lado derecho. En la vía neuronal del hipólito tenemos las causas pacientes con absceso, justamente es en el lado derecho. Y eso se debe a que pues, la disposición pues, de los bronquios. El bronquio izquierdo es más horizontalizado y el bronquio derecho es más vertical, por lo tanto las aspiraciones son más frecuentes en el lado derecho. La tomografía se solicita cuando la radiografía no define muchas veces la lesión cavitaria, muchas veces podemos encontrar eh, músculo, como decimos, neumonías necroticantes con varias cavidades, o si sospechamos de que puede haber cuadro neoplásico de por medio, cáncer, obstrucción o producción. Para diagnóstico inicial también tenemos que entender bastante lo que es quiste que viene del sur, ahí el famoso signo de camalote, como estamos en el lado derecho, ¿no? Paredes son también gruesas, pero no hay respuesta inflamatoria. Es decir, que la respuesta que hay una respuesta inflamatoria. También tenemos las bulas, con gas, pues, contenido, pueden ser cáncer, pero tiene otra deficiencia de tener paredes delgadas, paredes, comparado con la absceso que son paredes gruesas. Entonces, también nos sirve la tomografía en absceso porque tenemos a veces, muchas veces edemas ventriculares o abscesos pegados a pared que pueden ser confundidos con edema, ¿no? En estos casos, la formación de un ángulo, edema, pues en cambio del absceso es agudo en cuanto a la formación del ángulo del absceso de la pared con respecto a la pared torácica. Es una forma de diferenciar. Y no solamente hay procesos infecciosos que pueden producir cavidades. Como dijimos, el cáncer, neoplásicas que se cavitan, enfermedades lógicas como la entonces Becken, bueno, también cavitarias, cuadro de histoplasmosis, secuestro pulmonar, broquetas quísticas, películas con infarto pulmonar también, la zona central se infarta, se lisa, no necesariamente es una pulmonar, le dijimos la quiste diatriba pulmonar que viene del sur, bueno, la paracomniasis, que son evidencias de los ríos, un parásito también, y otras patologías que puedan producir también lesiones capitarias que siempre hay que tenerlas presentes en el diferencial. El tratamiento, realmente pues, se inicia un antibiótico empírico de amplio espectro, con la intolerancia tenemos que cubrir tanto temas aeróbicos y anaeróbicos. Se da en las primeras 2 semanas, 1 o 2 semanas de vía endovenoso, para que rápidamente podamos limitar esa lesión purulenta, la bolsa de pulso.
puede llevar una sepsis. Entonces, endovenoso de 7 a 14 días y luego ya si el paciente ha mejorado, completamos hasta 8 semanas de tratamiento, aproximadamente 4 8 semanas, vía oral. Entonces, los antibióticos para cubrir alrededor del 80-90% de las infecciones polimicrobianas, tenemos para las de tercera generación, al ceftriaxona. Zona, tenemos las aspirinas, cefepime, asociado a un antibiótico que cura gérmenes, que es principalmente la clindamicina, ¿no? La clindamicina es germen que puede este, conllevar a los que en caso que haya una reacción adversa, clindamicina, pues, para la viuda podemos usar el amóxido clavulánico, también tenemos tigrilantán. En caso que haya alguna contraindicación, podemos usar la quinolona de segunda tercera generación, como el leoproducino, multiproducino, ciprofloxacin. Y en caso de resistencia o respuesta al tratamiento, podemos usar a veces el ibuprofeno, que cubre gérmenes anaerobios y gram-positivos principalmente. Y si pensamos como causa el estafilococo, vancomicina y glicerina. Las pseudomonas muchas veces la que presenta coactán junto con el, el drenaje del absceso pulmonar también es una posibilidad, se debe hacer más sobre todo a aquellos pacientes que tienen, pues, no hay una respuesta al tratamiento médico y a veces son abscesos de más tamaño, más de 4 8 centímetros. Y podemos hacer un drenaje. Podemos hacerlo ya sea por una broncoscopía, dejando un catéter o aspirando la secreción, que vamos a usar con el broncoscopio, o en todo caso con radiación intervencionista poniendo una, un septo también, ¿no? Una VIPA que le dicen, en un catéter donde se va a evacuar. eh, Muchas veces eso también ayuda para... Y se tiene algunas ventajas del drenaje. La fotografía se ha visto que mejora no duración de sintomatología, menos días de antibiótico terapia, pacientes también en estancia hospitalaria, y se ha visto que hay mayor tasa de éxito, pero con la experticia necesaria, porque a veces usar un acceso también puede conllevar a la disminución. Debe hacer con todas las medidas que toman los intereses. Por último, si el acceso aún, sobre todo acceso más de 8 centímetros, no mejora con el drenaje, no mejora el tratamiento médico, habrá que utilizar el tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando persiste la infección, la expectoración, a veces se forman fístulas de un pleural, pero de todas maneras siempre hay cierta mortalidad, el 18% de pacientes tienden a desmejorar. El drenaje estructural es otro tratamiento. Muchas veces los pacientes empiezan en la expectoración y hay señales porque no se respiren al pulmón con forma lateral. Entonces, se deben hacerlo por eh, realizadores, técnicos realizadores que sepan, especialistas que sepan manejo de estas situaciones ambulantes y el paciente pueda saber eliminar. Complicación del absceso, como dijimos, puede producir de afuera, con daño pleural, por edema, ahí llenarse de aire también, un piomotora, puede diseminarse al otro pulmón, un broncogen, o hacia parte central, ¿no? Pues una media sinus. También existe la posibilidad que el sepsis, el proceso infeccioso sigue evolucionando, pueda pues quitar el abscesos a distancia, cerebral, hepático, escleral, todo, y que fallece. Por eso es que hay mortalidad por ahí. Bueno, esa es la primera parte sobre lo que es absceso pulmonar. Vamos a hablar de lo que es el enfisema pleural, que también ya ustedes han dicho su clase de pleural, pero desde el punto de vista infeccioso, vamos a
definir el empiema pues, por acumulación de líquido purulento en el espacio pleural. También puede ser la presencia de un líquido turbio, pero que tenga algunas condiciones de bioquímica, en la cual vamos a encontrar glucosa baja, DHL elevado, pH ácido. Se dice que estos empiemas, la gran parte se desarrollan al inicio por un paranemónico y cuando se complican el tiempo. La epidemiología, nosotros podemos decir que el 70, aproximadamente el 70% de los empiemas, como causa, como decimos, un proceso neumónico, o al revés, las neumonías, muchas veces casi entre el 20 al 50% desarrollan derrame pleural. Y de esto, 40%, entonces siempre el paciente que tenga neumonía hay que estar observando, monitorizando a los pacientes porque pueden desarrollar. La fisiopatogenia también tiene una fase Disculpe, exudativa, doctor. donde hay un Disculpe, cúmulo ¿está compartiendo epitelial, PPT? focalizada, aumento de neutrófilos, este aumento de la permeabilidad hace que se produzca un derrame pleural libre, muchas veces transparente, poco de sudado a sudado, por lo tanto no requiere colocación o cantidad, y son los derrames pleurales paraneumónicos que muchas veces hay que observarlos y probablemente se resuelven con si vemos estos líquidos transparentes. Ya si se da la fase fibrina purulenta, edema se da para pasando 22 horas por prueba séptima día, y ya se da ya una translocación bacteriana, podemos encontrar ya las bacterias en el sitio pleural, hay aumento de toda la respuesta inflamatoria, componentes Doctor, proinflamatorios disculpe, no profilácticos, está compartiendo tasa mi de coagulación pantalla. disruptiva, hay una respuesta inflamatoria mayor. En estos casos ya podemos, cuando hacemos el análisis bioquímico, la glucosa es baja, 60 miligramos por decilitro, el pH, si podemos analizar de este líquido, va a ser en 7.2 y el DHL va a estar bastante elevado. El aspecto macroscópico en esta etapa, obviamente, ya es un líquido turbio, que se logra ver si lo vemos a simple vista, y muchas veces produce ya la presencia o el depósito de una densa red de fibrina, tanto en la pleura visceral como parietal, y se puede ya empezar a iniciar las adherencias por circulación. En la tercera etapa, cuando ya la fase organizativa, prácticamente hay un cúmulo de fases pleurales de secreción purulenta, predominan acá los fibroblastos que empiezan a engrosar las pleuras, se da el famoso engrosamiento pleural o paquipleura, y esto limita la expansión del pulmón, por lo tanto tenemos el famoso pulmón atrapado. En esta etapa ya del empiema muchas veces ya está tabicado, oculado, y en estos casos se requiere un tratamiento no solamente de tipo médico, de evacuación, sino también coadyuvante. Muchas veces obtenemos muestras purulentas de estos empiemas, a veces salen negativos. Por lo tanto, podemos decir que los pacientes que han sido tratados previamente con antibióticos o el germen que predomina es anaeróbico, como dijimos, a veces son muchos laboratorios tienen los medios necesarios para hacer cultivo de superficie, o muchas veces está loculado y hay zonas loculadas estériles y zonas infectadas, sofocadas bacterianamente. Entonces, por esa razón que a veces no fue, pero está saliendo purulento y germen negativo. Entonces, muchas veces son la causa del empiema. Bueno, esa es la fisiopatogenia, ¿no? Que también es más anterior de pleural, pero eso es todo los pasos que en una fase creativa y una fase administrativa. Pero hay una fase previa en la cual se inflama la pleura, ¿no? Que no hay mucho líquido, se llama pleuris seca. En esta etapa el paciente tiene un dolor y bueno, estamos en escucha la obstetra. La etiología muchas veces es de origen comunitario, por tal estreptococo, no estreptococo, nativos, y se de origen nosocomial el estafilococo y los daños nativos a la cabeza. También puede haber estreptococo. El diagnóstico de empiema
Definitivamente si es un edema primario de sangre pleural, vamos a carcinoma pleural, que es tos con dolor torácico, dolor a la inspiración, principalmente, fiebre, ¿verdad? Y si el empiema se produjo primariamente con un cuadro neumónico, luego el empiema, pues el cuadro clínico probablemente sea del proceso neumónico parenquimal, con todo este tipo de dolor torácico, fiebre. En cuanto a las imágenes que nosotros buscamos, la radiografía de tórax es hereditaria, donde vamos Doctor, no se ve ninguna imagen, disculpe, no está compartiendo pantalla. a ver, vamos a ver, ¿no? Ahí se ve. No, doctor. Mm, Parece que hay algún problema. Ahí logran ver las imágenes. Ahora sí, Y ya, entonces les decía que en el diagnóstico eh, del epidema, bueno, se inicia normalmente, se inicia con la sospecha clínica del examen físico y como le decíamos, la parte de si es un proceso neumónico, podemos tener síndrome parenquimal. Si solamente es un derrame pleural, un edema propio pleural, pleural. En cuanto a las imágenes, el examen que nosotros es en primera instancia la radiografía, es de fácil obtención, de bajo costo, y lo que vamos a ver es signo de derrame pleural. Vamos a obturación del ángulo costogénico y la curva de la moción que vamos a hacer. Otro examen importante en lo que es enzima es actualmente la ecografía torácica, confirma la densidad líquida en la mayor información torácica. Y en cuanto a la tomografía, es decir, de primera instancia no se solicita, pero en caso de, como digamos, un acceso, también para diferenciar como diagnóstico diferencial con otras patologías, como veremos más adelante. Por ejemplo, la radiografía citoplástica, obturación, el ángulo ortopédico, la curva de Amazon, pero muchas veces solamente es un derrame pleural, también puede haber un componente parenquimático. Entonces, la radiografía nos permite ver la extensión y el grado de compromiso. Recordar que cuando se obtura el ángulo costofrénico estamos hablando ya más de 200 mililitros de compromiso, ¿no? Y muchas veces estos enzimas por el enrosamiento pleural toman aspectos de obturación reticular. La ecografía nos permite no solamente ver que es un proceso líquido o purulento lo que está, permite ver el volumen, nos permite ver la localización para poder drenar el exceso y nos determina la profundidad. Entonces la ecografía es un poquito más completa y el esquema nos ayuda mucho mejor y nos evaluará. Aparte de eso, si hay experticia y son actualmente ecógrafos más adelantados, podemos ver dentro de la cavidad pleural los tabiques o la oculación. Y alrededor también podemos ver la respuesta inflamatoria parenquimal, como en este caso podemos ver eh, las dos muestras de ecografía. Entonces, eh, actualmente ya nos ayuda más. La tomografía, mayormente es para diagnósticos diferenciales, entonces ponemos con contraste, podemos ver que este, esquema borde del empiema,
borde torácico van a ser un ángulo obtuso, muy diferente a la ceja que da un ángulo agudo. Aparte de esto, el empiema no capta contraste, en cambio la ceja sí capta contraste, por tanto, uno es hiperdenso y el otro es hipodenso, el empiema es hipodenso. Podemos también ver cómo las pleuras se separan en el spleen, pleuras extendidas, fase de la pleura parietal y sale engrosada con desplazamiento de los vasos secundarios, lo que ayuda a distinguir una profunda. El diagnóstico de empiema, pues, al final tenemos nuestro cuadro clínico, sospechamos, lo que tenemos que hacer efectivamente es hacer la punción con la toracocentesis para evacuar este líquido, analizarlo sobre todo. Entonces vamos a hacer un diagnóstico, una toracocentesis diagnóstica y terapéutica. Si sospechamos solamente que es un compromiso, a veces pleural propiamente, de todas maneras hacer la toracocentesis. Pero si vemos que es un derrame paranemónico pequeño de un proceso, probablemente una neumonía inicial, está en tratamiento, hay que tener mejor un comportamiento más conservador y de repente con tratamientos hospitalarios. Cuando analizamos el líquido que tengamos de la cloroplacentesis, vamos a tener los aspectos macroscópicos, muchas veces la puruldencia o la turbidez nos vaya a hablar ya de bien. Hay que mandarlo a analizar microscópicamente, haciendo la celularidad para ver si hay polímeros moleculares, si hay la presencia de germen, pidiendo la atención de gran, si hay un posterior. También analicemos el líquido buscando efecto bioquímico. Y ahí dijimos, repetimos, hay glucosa baja y consumo de glucosa debido a que hay gérmenes de tiempo coronal. El DHL está elevado, más de 1000, el PCR 5 gramos, acá muestras la dosis de PCR más de 100 miligramos por litro y el pH es ácido. Entonces, son criterios bioquímicos de pie. Otros exámenes hay que aprovechar, siempre pensando que puede ser de repente una tuberculosis, que mandar ciroscopías, PAP, hacer los clásicos, no sé que de fondo sean clásicos. Siempre pedir cultivo de gérmenes comunes, puede estar involucrado comúnmente los aeróbicos también. Y el ADA en el epiado no nos ayuda mucho porque es bien elevado, se eleva bastante, por lo tanto, el ADA, bueno, han recibido clase de tuberculosis, pero el ADA en el líquido claro nos permite el diagnóstico de TS pleural, pero casi todos se tienen que elevar, por lo tanto, para diagnosticar tuberculosis con ADA en el epiado. Y lo macroscópicamente, ¿qué podemos observar? Bueno, pueden haber varios aspectos, entre turbidez, achocolatado, bien. A veces podemos encontrar, pues, color lechoso, neograsoso, estilo tórax, o de forma sanguinolenta. Hay hemotórax, o tórax también. Hay la presencia de glóbulos rojos y la tinción colosal. Bueno, entonces, siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales. Macroscópicamente ya podemos ver qué tipo de problemas se trata. La etiología, como ya dijimos, cuando es de la comunidad es el estreptococo, anaerobios, negativos, estreptococos, cuando es un empiema, normalmente hospitalario, hablar de actualmente nativo, resistente, y también hay un grupo de anemia. El tratamiento antibiótico debería basarse en las recomendaciones propias de, eh, de la microbiología local, ¿no? Área hospitalaria, siempre, donde se hará. Eh, Hay que ver también que debe ser empírico, precoz, rápido. Hay que ver también la parte del paciente, del paciente, y la actividad antibiótica en el líquido. También el tratamiento son prolongados de 4 a 6 semanas. Eh, y también existe un empiema propiamente de origen comunitario, con se propone como concentración de masticamicina. Sí sale por la experiencia con los aquinolona, con ciprofloxacina. Y si el paciente ya mejora, para ir a completar el tratamiento vía la
Si hablamos de gérmenes intrahospitalarios, asociados a anaerobios, sobre todo están involucrados los gran negativos, estafilococo resistente, con un carbamazepina o linezolid, asociado a un carbapenem, o una cefalopenia de tercera generación antiseudumónica, casi asociado siempre, no se olviden, a curaciones como metronidazol o principalmente clindamicina. No se recomienda el uso de macrólidos porque los crímenes atípicos pocas veces pueden hacer esto o enzimas y los aminoglucósidos tienen baja penetración en el espacio pleural. Por lo tanto, tipos de antibióticos no se usan mucho en el tiempo. Luego, lo que hay que hacer, pues en todo proceso curativo, enzimático, hay que drenar. Drenaje hay que colocar un dren, es un dren torácico grueso de 24 a 32 French de diámetro, ¿no? Sobre todo cuando veamos ya más del 50% del tórax está comprometido, presencia de loculaciones, septos en su interior, engrosamiento de las pleuras, presencia de germen, todo eso, ¿no? Todos los criterios de empiema diagnosticado y empiema que hay que. ¿Dónde se coloca el dren torácico? Mayormente coloca en el cuarto, quinto espacio intercostal y la línea axilar media o anterior. Ese es el momento de la colocación. O donde se puede ubicar eso con la ecografía, donde hay mayor foco de purulento. Se habla mucho de utilizar fibrinolíticos. Acuérdense que se toman inoculaciones, toda la cascada de la coagulación y a veces pueden usar fibrinolíticos para que no se vayan a engrosar y a producir más purulencia. Se dice que se debe hacer en forma precoz, el tratamiento fibrinolítico y de alguna manera ayuda bastante a la salud. Antes se usaba la estreptoquinasa, urquinasa, pero lo que está recomendado son las DNAs, que ayudan bastante del proceso enzimático. En algunas por último, si el absceso persiste, por más que le demos tratamiento, por médico, antibiótico, lo drenamos, estamos fibrinolíticos, no hay respuesta, el entierro se ha vuelto crónico, persistente, padece total, lo que se hace es un procedimiento quirúrgico. Y lo que el procedimiento quirúrgico es la limpieza, la evacuación de todo el emiema y la decorticación. ¿Qué es la decorticación? Es el raspado de la pleura, adelgazar esa pleura para que esa pleura engrosada pueda, al disminuir su grosor, pueda permitir que el pulmón atrapado pueda expandir. Lo podemos hacer de dos maneras, clásico a cielo abierto, toracotomía a cielo abierto, o actualmente estamos usando el BATS, que es la biotoracoscopía asistida, que también ayuda bastante. Se puede hacer las dos cosas, la decorticación y la, y la limpieza quirúrgica del proceso emblemático. Entonces, actualmente ya se utilizando más el mar, pero hay muchas veces un producto que queda muy crónico que es la clásica. En algunos lugares recomiendan hasta utilizar profilaxis, allí en este caso para evitar justamente la formación de estas secreciones purulentes. Y si pues un empiema no es un proceso purulento o en cualquier parte del organismo no es drenado, busca a veces su propio camino. Sale a la pared torácica y secreta, ¿no? Como si fuese purulenta, mayor. Que se llaman los empiema necessatis, es cuando el temático purulento es su camino para su función. Bueno, eso es más o menos las enfermedades curativas más frecuentes en oncología. Si tienen alguna pregunta que podamos resolver. Bien, agradecemos su asistencia y atención a esta clase. Y será hasta otra.